¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en el módulo 6, donde hablaremos sobre las campañas negras y espionaje político. Vamos a conocer cómo funciona la inteligencia dentro de las campañas. Este módulo es parte del capítulo, de la segunda parte del curso que trata de los capítulos de campañas negras, marketing político de guerrilla y lawfare o guerra jurídica, que tiene que ver sobre la comprensión de cómo funcionan las campañas de ataque. Siendo esto así, vamos a tratar sobre este importante caso, sobre lo que es las campañas negras y conocer esta metodología con análisis de casos para poder prevenirlo. Siendo así, vamos a recordar siempre de que estamos a 2 módulos ya de terminar este curso de especialización de marketing político y campañas electorales que es llevado a cabo o ejecutado por Goberna Consultoría Política y que hace las veces de operador académico en el caso de la Fundación San Marcos Acredita. ¿Sí? Vamos a seguir pues avanzando, ¿ya? Vamos a iniciar con esta frase brillante de Joseph Fouché, cual decía, todo hombre tiene su precio, lo que hace falta nada más es saber cuál es. Y es que Joseph Fouché es un personaje que logra pues introducirse dentro de la política francesa y hacer historia manejando las informaciones. Él fue el ministro de policía de Napoleón. Y con ello pudo tener acceso a todas las informaciones dentro del tanto del viejo régimen como el nuevo régimen. Vamos a ir avanzando y conoceremos un poco más de Fouché más adelante. Aquí, como ya hemos visto en la parte de los fundamentos de la estrategia política, podemos tener o ver que esta lógica de Sun Tzu o del arte del engaño, ¿sí? Vamos a aplicarla aquí en inteligencia muchísimo, porque justamente el sigilo, lo que está oculto, es lo más importante. El supremo arte de la guerra, decía Sun Tzu, consiste en vencer al enemigo sin luchar. Muy bien, vamos a aplicar todos estos métodos y decimos, bueno, volvemos al cuadrante de nuestra metodología. Ustedes recuerdan que en los diferentes módulos hemos estado haciendo referencia a la metodología en el campo de la consultoría política para las campañas electorales. Sí, lo hemos presentado en diversos módulos disímiles, desde el primer módulo, la primera clase de fundamentos de la estrategia hasta en War Room, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nuevamente lo tenemos porque de hecho vamos a ver qué rol, qué espacio, dónde se encuentra la inteligencia en la campaña electoral. Y fíjate, la inteligencia se podría decir que tiene un uso transversal. Mira, decíamos que la metodología de campaña es investigación, estrategia, organización y comunicación. Fíjate, como tú puedes ver, ¿no? Que la parte de la investigación tiene 3 elementos: cuantitativa, cualitativa e inteligencia. Inteligencia en general se refiere al uso y búsqueda de información del competidor y del sistema político. Muy bien, aquí hay una parte, dicen los expertos, que constituye un 10% de toda la inteligencia, que es la recolección de fuentes ilegales. A esa recolección de fuentes ilegales se le denomina espionaje político. Bien, esa información recolectada de forma ilegal, ¿ya? Porque eso es la investigación, es simplemente obtener el dato, es simplemente obtener la información, que puede ser de fuente abierta, ¿sí? Como puede ser de fuente cerrada. Y fíjate, cuando avanzamos dentro de nuestros procesos, nos encontramos de que existe, pues, en el campo de la consultoría, una operación que se llama operaciones especiales. Y estas operaciones especiales constituiría el diseño de la operación para la extracción de información o el diseño de la información para poder conseguir estas informaciones sensibles, este robo de información, ¿ya? Y estas operaciones especiales podrían ser tanto tecnológicas, que serían de inteligencia cibernética, como podría ser también tanto humana, como podría es que es de inteligencia humana, o de telecomunicaciones,
¿Qué sería inteligencia de comunicaciones? Cuando ya tú tienes el plan o la información de lo que vas a hacer con esta información sensible que ya la posees, cuando tienes tú ya la información, pasas a una etapa en la que saltas la organización convencional. Fíjate, saltas la organización convencional de tu war room, que es la organización. Eso lo saltas y saltas esta etapa y pasas de frente a una etapa que se llama comunicación. Y en la etapa de comunicación hay dos niveles de propaganda en los que vas a utilizar este insumo ilegal, porque debemos de señalar en todo momento de que el uso de información privada de fuente cerrada es ilegal. Es a través de la propaganda negra, que es el uso de una campaña de destrucción y demolición, ¿ya? Y la propaganda gris. La propaganda negra utiliza necesariamente espionaje y la propaganda gris inventa rumores, mentiras o calumnias. Ambas están encuadradas, soterradas dentro de una metodología de campaña electoral, porque debemos de señalar que aunque no es deseable, sí, sin embargo, es permanentemente usado este campo y los políticos tienen que comenzar a prevenir cómo van a evitar que esto pueda destruir el objetivo de sus campañas, ¿ya? Vamos a seguir avanzando entonces, ¿eh? Y dentro del marco metodológico debemos de señalar también de que una vez que un partido político, una organización política o una figura pública es atacada, viene una etapa o una fase que se llama de contra. Y la contra significa dar una respuesta inteligente a todo el ataque planeado por el enemigo. Esto normalmente requiere de órganos de contrainteligencia en los partidos políticos, que aunque muchos no desean aceptarlo, es algo necesario, incluso que las organizaciones políticas más grandes y prudentes lo tienen dentro de sí. Bueno, diseñan el contraespionaje, las contraoperaciones especiales, la contracampaña negra y la contracampaña gris. Esta metodología lo único que hace es invertir los procesos para captar, neutralizar, ¿ya? Y detectar los daños. Vamos a seguir avanzando y bueno, vamos a plantearnos este esquema, esta pregunta que de pronto ya lo hemos hecho en módulos anteriores para preguntarnos y decirnos qué es el poder, ¿no? Luego de hacer este análisis o esta lectura, nos damos cuenta que el poder son las personas, ya sean las masas en la antigüedad, ¿ya? Pero siempre las personas que tuvieron el poder, ¿ya? Reyes, asesores, las cortes, los príncipes, estos personajes siempre vitales, las élites, estos siempre constituyeron el poder. Y tener el espionaje o la información vital de estas personas constituye la fuente de poder. Entonces el espionaje se convierte en una herramienta para controlar a las personas, ¿ya? ¿Y qué es el poder? Entonces habíamos señalado de que había las eras de los dioses, en la que Dios era quien reinaba, y la era de las masas. En ambos rubros siempre el hombre o las minorías o las élites fueron quienes garantizaban lo que el poder estaba en la información secreta o privada de estas personas. En el pensamiento en la antigüedad, ya, que digamos que era un pensamiento basado en esta tríada aristotélica, ya sea que sea una persona la que concentre el poder, ¿no? Controlando o espiando al rey, tenías el poder de todo. Varios en una aristocracia, que controlando o espiando a la aristocracia tendrías el poder, o en la república, espiando o controlando a aquellas personas que tienen acceso al poder, te vas a dar cuenta que en todas las formas de gobierno siempre va a haber una élite, un grupo de personas con información privilegiada, con mucho poder, al cual si controlas la información tendrías necesariamente un control sobre las personas. Este enfoque no es ajeno en la Edad Media, ¿no? Donde solamente hubieron dos tendencias, la tendencia güelfa y la tendencia gibelina. La güelfa es la que abogaba por la defensa de que el Papa era quien debía gobernar o reinar, mientras que los gibelinos decían que el emperador era quien debía hacerlo. En ambos enfoques o en ambos casos, siempre la inteligencia fue una herramienta, ¿ya?
vital para poder combatir y controlar esta lucha soterrada. En el pensamiento de la modernidad, ¿ya? En el cual la modernidad se desglosa en 4 grandes ideologías, de las cuales podemos decir que solamente una o dos quedan vigentes, o más o menos vigentes, pues luego de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo fascista fue proscrito, y bueno, el anarquismo nunca ha logrado tener el poder, ¿no? Luego de la caída del muro de Berlín y de que Fukuyama dijera que hubiera el fin de la historia, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de algo muy interesante, que es que estas ideologías también tienen élites. De hecho, tanto en la antigüedad como en la Edad Media hubieron servicios secretos, servicios de inteligencia. La modernidad no fue distinta. El nacionalismo tenía la Gestapo, la Alemania nazi, el comunismo tenía la policía secreta comunista, los capitalistas serían sus servicios de inteligencia como la CIA, el MI5, ¿no? Y el anarquismo, bueno, nunca ha tenido poder, siempre ha sido una ideología sin poder. Pero en este caso, en la modernidad, también pues la inteligencia o el espionaje ha sido parte a través de los servicios secretos. Y esto no es ajeno o distinto en la posmodernidad, en la que existen organizaciones políticas totalitarias, liberales, conservadoras y progresistas, ¿ya? Entonces vamos comprendiendo de que esta lógica de la inteligencia es transversal, ha sido transversal a través de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y vamos entendiendo de que en realidad va a continuar. Clausewitz decía que la guerra es un asunto de gravedad, ¿no? No, esto decía Sun Tzu, perdón. La guerra es un asunto de gravedad. Es preocupante que los hombres la emprendan sin la debida reflexión y análisis, ¿no? Pero Clausewitz decía algo muy contemporáneo y bastante útil. Lo voy a leer aquí. La guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad los innumerables duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propósito siguiente es abatir al adversario, incapacitarlo para que pueda proseguir con su resistencia. La lógica de la campaña electoral tiene de ambos, de Sun Tzu y de Clausewitz, y en esta lógica de someterlo, ya no siempre se va a tener que utilizar la agresión, la fuerza. El uso del recurso de la información es muy importante porque a través del uso del recurso de la información vas a poder doblegar o van a poder doblegarte si no tomas precauciones. Fíjate, aquí yo presento siempre a 4 actores políticos que de pronto nos sirven como analogía para poder interpretar y explicar nuestras campañas electorales a través de los actores como los candidatos. Y aquí en las campañas negras y de ataque es de vital importancia se entiendan de que normalmente existen 4 tipos de candidatos. Aquí voy a explicar cuáles son. El primero suele ser el candidato pacifista o el que así intenta parecerlo o quiere que así se lo vean. ¿Qué quiero decir con esto? El candidato pacifista presenta un estilo de vida, un modus operandi a través del cual él no solamente no ataca, sino que no le importa si le atacan o no. Con esta lógica cree que puede ganar, de hecho, una campaña electoral, ¿ya? Entonces este sería un candidato Gandhi, un candidato pacifista que cree que la campaña se gana sin luchar. En el otro extremo tienes al candidato Joseph de Maistre, que es un candidato beligerante. Joseph de Maistre fue el apologista de la guerra más grande de la historia de la humanidad, que creía que la guerra era un bien en sí mismo. Junto con Nietzsche fueron los más grandes. Y bueno, el candidato beligerante o que quiere luchar y combatir por todo y por lo que sea, también está nublado. Está tan equivocado como el candidato pacifista, pues la campaña electoral no se trata de atacar a quien sea. De hecho, una campaña electoral significa, más que nada, poder comprender de forma objetiva los casos, las situaciones y tomar decisiones. Y aquí tienes a otro extremo que también es malo.
Se trata del caso de Gastón Butol. Él fue el padre de la polemología o el estudio de la guerra, ¿ya? Lo ponemos como ejemplo porque él es un académico y es un error también entender el fenómeno de la lucha académicamente o científicamente, o querer entender o comprender los fenómenos a través de estudios, al menos no en el momento de la campaña. En el momento de la campaña se requiere criterio, táctica, estrategia, mucha experiencia y bastante instinto, ¿ya? Entonces, Gastón Butol, quien es un científico de la guerra, tampoco es alguien o un tipo de candidato recomendado. Es el candidato que va a tomar decisiones después de analizarlas demasiado, porque cree que tiene que entender la verdad. Muchas veces vamos a cometer errores y esos errores van a salir bien. ¿Qué quiere decir? O sea que nos vamos a equivocar, pero de pronto vamos a conseguir votos con esos hierros. Entonces, ¿cuál es el perfil de un candidato ideal? El perfil de un candidato es el que te presenté hace unos minutos al iniciar nuestra lámina, cuando te presenté a Joseph Fouché. Joseph Fouché fue en realidad el segundo personaje en historia, el personaje secundario en historia más grande de la humanidad. Él ha sido ya ejemplificado y señalado como uno de los actores más siniestros y de hecho voy a contar un poco de su historia, porque es interesante que la comprendas para poder saber más o menos qué perfil queremos presentar. Perfil agudo, estratégico, calculador, ¿no? Sin emociones de excesivo amor, ni tampoco excesivo odio, ni excesiva pasión por la ciencia, sino un enfoque proyectado hacia los resultados. Bien, Joseph Fouché fue quien conspiró para poder guillotinar al rey Luis XVI. Sí, el rey Luis XVI, que fue guillotinado por Robespierre, fue Joseph Fouché quien les dio las armas, los insumos, las herramientas consensuales y los aliados a Robespierre para que éste lo guillotinara. Era increíble que nadie estaba informado de que el verdadero hombre detrás de todo esto era Joseph Fouché, el genio tenebroso. Y bueno, Robespierre toma el poder y se convirtió en el incorruptible. Sin embargo, como ustedes saben, Robespierre fue guillotinado. Esto fue porque Joseph Fouché sintió que ya no podía controlarlo tanto. Entonces terminó conspirando para derrocarlo y para buscar otros nuevos gobernantes, creó una forma de gobierno que es el consulado. Entonces, entre estos cónsulos miró a uno particularmente prometedor, que fue Napoleón Bonaparte. Y a Napoleón Bonaparte lo reclutó a través de su amante, Josefina. En ese entonces aún no era su amante, pero Napoleón tenía ya bastante proyección para el crecimiento. Entonces a Josefina la controlaba a través del dinero, que era una adicta al dinero, y Napoleón era controlado a través de Josefina. Así fue como Joseph Fouché logró hacer que Napoleón se convierta en cónsul y después en primer cónsul y después en emperador, ¿ya? Y cuando el emperador no pudo, no tenía la capacidad para poder vencer, o en todo caso se había vuelto demasiado obstinado, como señala en sus memorias el mismo Fouché, logró echarlo o sacarlo en el destierro y después por fin restarle todo su apoyo de naciones claves, haciendo de Fouché el estratega que había vuelto el retorno a la monarquía nuevamente. Y sí, Fouché es el que estuvo detrás de todo esto, poniendo y sacando presidentes, reyes, dictadores, emperadores, a través de sus diseños, de sus estrategias y sus argustias y a través del control de toda la información, porque él lo único que pedía en el cargo era siempre ser el ministro de policía. Ya lo que pocos sabían es que el Ministerio de Policía era quien controlaba absolutamente toda la información. De hecho, Joseph Fouché especulaba grandemente ganando dinero en la bolsa de valores también. ¿Ya? Entonces, lo que necesito es que tú dejes de ser pasionalmente bueno o pasionalmente agresivo o pasionalmente académico y te conviertas en una persona que sea sesudamente fría a la hora de calcular. Si pudiéramos poner un ejemplo ya a todos aquellos que han visto algunas series de estrategia, de pronto han visto la serie de estrategia de La Casa de Papel, ¿ya? Supuestamente el líder es el profesor y es que diseña las estrategias sin ningún apasionamiento. Y cuando se apasiona, termina perdiendo las jugadas. Aquí es algo similar por llevarlo al aspecto del- de la televisión o el streaming. Entonces, una campaña electoral, vamos a tomar algunos conceptos o ideas fuerza importantes
Eh, Decía Clausewitz que la guerra es la continuación política por otros medios, ¿sí? Entonces la política es una especie de guerra no cruenta. La guerra tiene reglas, decía Ross Perot. La lucha tiene reglas, la política no tiene reglas. Ojo, vamos viendo con esto un poco porque aquellos que creen que la política tiene reglas, o al menos eso pregonan, se equivocan grandemente como vamos a ir viendo. ¿Ya? No es diálogo, tampoco es concertación, no es integración ni consenso. De hecho, es confrontación, lucha y al fin y al cabo una especie de guerra camuflada. Eso es lo que vamos a sostener y vamos a mostrar ciertos o sendos casos o ejemplos. Y de hecho, en el campus virtual estamos dejando diferentes vídeos de técnicas de ataque, diferentes casos en los que las personas se atacan permanentemente cuando buscan el poder a través de sus organizaciones políticas y donde el espionaje es un arma permanentemente recurrente. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces y decimos que los secretos, como decía Simmel, ¿ya? Eh, Todas las relaciones de las personas entre sí descansan, por supuesto, sobre la condición de que sepan algo el uno del otro. Y claro está, ¿no? Para poder poner un ejemplo sobre esto, podemos señalar de que una relación entre una persona u otra estaría signada o estaría pensada en una subordinación si es que uno tiene más información que el otro o si es que uno tiene información clave o sensible del otro. Y si la información, a más información se tenga sobre el otro, mucho más interés y deseo tendrá de poder dominarlo de forma soterrada y de forma sutil. Vamos a ir avanzando y aquí les voy a mostrar algunas escuelas de inteligencia en el mundo, ¿ya? Este es el logo de la KGB, aunque de hecho es bastante parecido al logo de la FSV, que es la agencia de inteligencia de los rusos, simplemente que en la FSV ya no es esta estrella de 5 picos con la hoz y el martillo, sino es el águila bicéfala, ¿ya? El águila bicéfala rusa, ¿ya? Pero lo estamos poniendo aquí para que más o menos se vea la continuidad dentro del modelo político. Y el modelo ruso facultativamente casi siempre ha utilizado sus conexiones para poder proyectar su poder a través del uso de la ideología. Fíjense, en el uso de los sistemas de propaganda rusos ha sido muy importante y ha sido bastante usado y frecuente la dominación a través de la ideología. Mientras que la NSA, por ejemplo, ha sido, juntamente con la CIA, ha sido mucho más holística. Esto quiere decir que ha utilizado métodos tanto del dinero, la ideología, como la extorsión sexual. ¿Ya? El Mossad siempre ha sido mucho más ligado y pegado a la escuela del uso de la riqueza y el dinero para poder convencer, se dice en las jergas de las lecturas de inteligencia, para poder convencer, manipular o persuadir a sus enemigos. La Gestapo, sin embargo, era mucho más tendiente a extorsionar o controlar a las personas a través del sexo. Heinrich Reinhardt, de hecho, era muy bueno con eso. Vamos avanzando y vamos a sacar algunas conclusiones ya, pues, ¿no? Entonces decimos o señalamos de que de pronto los secretos, ya estamos llegando a una conclusión, obtener los secretos son poder. Vamos a quedarnos con esta idea fuerza porque vamos a ver que va a ser una constante durante todas las operaciones de propaganda o campaña perversa y ataque que vamos a ver. Vamos avanzando. Quiero tomar este caso o este ejemplo que de pronto bastante anecdótico, ya lo hemos dicho en nuestras clases, ¿ya? Recomendamos que vean esta serie y particularmente este capítulo porque puede ayudar a comprender cómo funcionan las campañas negras. Para los aficionados a las series recomendamos ver la serie Sherlock, ambientada en Londres en el siglo XXI e inspirada en Sir Arthur Conan Doyle, que fue el autor de la obra maestra de Sherlock Holmes. Bueno, él es Charles August Magnussen,
que fue uno de los enemigos después de Jim Moriarty más terribles contra Sherlock Holmes. Y bueno, él era un empresario de medios y traficaba con la información y de hecho también era una especie de superagente que tenía información secreta de todos. Y él tenía una frase bien poderosa: Knowing is owning, que es decir, conocer es poseer. ¿Ya? Y lo primero que hacía, fíjense, es estudiar a sus enemigos, oponentes o targets, estudiar sus debilidades. Fíjate aquí, por ejemplo, cómo es que la escanea y la estudia a Lady Elizabeth Smallwood, que era casada, ¿no? Solvente económicamente, formada físicamente, deportista, ¿no? Sin referencias o vicios pornográficos, ¿no? Y en realidad una persona correcta, sin vicios, ¿no? Entonces, al buscar su punto de presión, entonces encuentra que el punto de presión es pues el esposo, es la debilidad. Y una vez encontrado el punto de presión, pasaba a atacar y a destruir a su víctima, extorsionándolo, porque además de tener el secreto, tenía el aparato de propaganda desperdigado en toda Europa, porque controlaba las cadenas de televisión más grandes en el mundo. Fíjense, el inmenso poder de una persona que controla la información secreta, pero que además controla cadenas de televisión. Siempre hay en todos los países un Charles August Magnussen. No se preocupen, solo tienen ustedes que revisar un poco y dense cuenta de que siempre hay un empresario de medios que juega con la información y siempre va a hacerlo a favor de sus intereses. Por eso es que es importante que vean este capítulo. Recomendado. ¿Ya? Entonces, decíamos nosotros, y vamos acá a ir cristalizando las ideas, ¿ya? De como señalaba el Ciaran Martin, el jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, que los secretos son un instrumento de posesión, ¿ya? A través de este instrumento de posesión tú controlas a las personas, ¿no? Ciaran Martin decía, ¿no?, que robar información con propósitos políticos o económicos es tan viejo como la misma humanidad. Como ya lo hemos señalado en un inicio, ¿no? Lo hemos señalado y hemos presentado que desde la antigüedad, Edad Media, modernidad y posmodernidad, todos estos esquemas, formas de gobierno, ninguno de ellos escapa a esta metodología perversa. Bueno, en el caso de Perú hay algunos casos bien interesantes. También vamos a ver algunos casos. Estoy dejando en el campus, estoy dejando varios casos de espionaje en varios países, México, etcétera. En el caso del Perú, y todo lo que estamos sacando son de revistas, de diarios, todo se encuentra en las redes sociales y es de fuente abierta, ¿no? Y un momento en que atacaron a Urresti, actual congresista de la República, porque fue ministro de la época del gobierno de Ollanta Humala, atacaron que espiaba a sus opositores, porque él controlaba el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces los videos revelaban es cómo se hacía el reglaje y se creó todo un registro de todos a los que había accedido la DINI. Interesante, ¿no? Pero no solamente es esto, también se había espiado a 500 personas en el caso de Business Track, ¿no? Al Poder Judicial, ¿no? Hackeo, chuponeo, reglaje, ¿no? Sicariato periodístico, ¿no? Y bueno, este es un caso anecdótico. Aquí tenemos de Lourdes Flores Nano, que fue espiada, ¿ya? A través de su teléfono fijo en casa y soltó una frase ocurrente que después se articularía a través de un medio de comunicación, como siempre funcionan las estrategias de propaganda de ataque, ¿no? Utilizan información secreta para poder atacar y lo difunden a través de ciertos medios con alguna o poca credibilidad. Y si no consiguen a alguien que lo haga a ese nivel, entonces lo hacen en las redes sociales, ¿ya? Seguir avanzando. Y vamos a ver aquí errores dentro de la consultoría política. Este es pues el caso colombiano de Sepúlveda. Este es el caso de Carlos Merlo, ¿no? Como el rey de las fake news se presentaba en el mundo. Y también está el caso de Alexander Nix, ¿no? Con una metodología y campaña de ataque blanco.
Cada uno de estos consultores ha cometido sendos errores, ¿ya? Que de pronto aquellos que hacemos asesoría política nos podemos dar cuenta, ¿no? El error estaba en el exceso de ego, en el exceso de poder creerse de que han conseguido, tienen ciertas capacidades, lo muestran y lo dicen y al final sus enemigos lo destruyen con esa misma información que ellos soltaron. El pez muere por la boca. Vayamos con el caso de Alexander Nix. Te estoy dejando un vídeo en el campus, en el caso de poder verlo a detalle. A Alexander Nix, algunos amigos le convocan y él comienza a contar cómo es que utilizaban mujeres, las llevaban donde los candidatos, diseñaban las campañas de ataque contra Hillary Clinton, ¿ya? En realidad ese estaba haciendo una cámara oculta, lo estaban filmando en un restaurante y ese elemento al otro día que sacan el video, Cambridge Analytica es declarada en quiebra porque Alexander Nix es el CEO de Cambridge Analytica, es declarada en quiebra, todos sus directivos perseguidos, enjuiciados y atacados por los enemigos de Trump. Él llevó la campaña de Donald Trump, ¿ya? Ser consultor político tiene que tener mucha cautela. Y este es un nivel de consultoría altísimo, el de Alexander Nix. Sorprende que haya sido tan poco prudente, pero es que una persona poco entrenada en el campo de inteligencia siempre cometerá esta serie de desaciertos, sobre todo si no controla sus pasiones. Vamos al caso de Sepúlveda. Sepúlveda es un informático colombiano que se hizo famoso en diferentes campañas, la de Peña Nieto, la de Uribe, entre otras, por filtrar información en redes sociales y diseño de campañas grises. Al parecer le daban información o este diseñaba dispositivos para robar información como keyloggers y a través de eso filtraba información confidencial y atacaba a sus oponentes. Él fue ya sentenciado por el tema de espionaje, ¿ya? Y ha contado todas las argucias y todas las actividades dentro de sus diferentes campañas. ¿Y por qué razón termina así? Justamente por lo que estamos diciendo. Era una persona que no tenía criterio. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo el tema de campañas negras y lo presentamos como análisis y estrategia de prevención. De ninguna forma hablamos de cómo hacer campañas negras porque tenemos claro que es plenamente ilegal. Capacitamos a los candidatos para que se instruyan y se preparen más en este tipo de temática. Bien, después está el caso, digamos que Sepúlveda es un caso de nivel intermedio, ¿ya? Y bueno, después está uno de los casos más graciosos, pero también es necesario señalarlo de Carlos Merlo, un joven marquetero de México, quien se vendía y se presentaba como el rey de las fake news y los trolls, ¿no? Incluso le concedió una entrevista internacional a BuzzFeed News en el cual les daba pues la primicia para mostrarles todas sus oficinas, señalaba cuántas oficinas tenía, te estoy dejando ese video también, 17 oficinas, decenas de personas trabajando para él, creando trolls, bots de ataque, 4.000 páginas creadas, y explicaba cómo generar trending topics falsos, fake. En realidad, este es el punto máximo, este es un consultor de muy baja gama, punto máximo de cómo en realidad se comporta alguien que no conoce sobre la inteligencia política. Y es necesario señalarlo porque ese desconocimiento probablemente ha traído muchos problemas, en tanto en un nivel de consultoría política baja, media o alta. Todos caen bajo el mismo criterio del error. La soberbia, la vanidad y la creencia de que su método es más importante, cuando en realidad si eres consultor deben de primar la ética, la discreción y el profesionalismo. Un consultor no debe, por ética, conversar sobre sus casos anteriores con absolutamente nadie. Y si lo hace, tiene que hacerlo de una forma técnica, tratando de explicar y exponer su metodología, más no los secretos o situaciones privadas. Acá tenemos que explicar que el espionaje normalmente proviene del círculo interno. Sí, es decir, que no hay mucha magia ni tanta tecnología. Normalmente el círculo interno son los que traicionan a sus
candidatos o a sus políticos. ¿Ya? La traición viene adentro, tiene que haber mucha lealtad, mucha unidad, bastante convicción y unidad superior para que dos personas no se traicionen. ¿Ya? Es común en la historia de la humanidad que parejas, esposos, incluso familia, se traicionen y se destruyen. Entonces hay que tener cuidado mucho con el entorno y tratar de no confiar mucho o crear una solidez y confianza que permita que sea irrompible. Acá estoy presentándote los principales activos críticos que tiene una organización política. En este caso son los activos críticos nacionales, pero lo vamos a convertir en activos críticos electorales, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que son activos críticos electorales. Quiere decir simplemente de que son elementos fundamentales y que si el enemigo los daña, puede hacer bastante o mucho daño a mi candidatura. Bien, vamos a irnos con esta idea y decimos de que la primera es el personal, la infraestructura física y la información y los ambientes y los recursos naturales. ¿De qué hablamos aquí o qué tipo de elemento es este? Hablamos pues del candidato, de las casas, propiedades y objetos que le pertenecen al candidato y a su familia y a su información, ¿ya? Todo esto tiene que ser cuidado como alta prioridad, ¿ya? Después tienes todos los procesos, actividades y operaciones. ¿De qué habla o qué se refiere? La agenda, quiénes trabajan, cuánto cobran, cuánto les cuesta, todo lo que significa los procesos de la campaña. Y por último tienes la infraestructura cibernética. Ya en la infraestructura cibernética nosotros hemos visto casos como es que los mismos círculos internos de los candidatos, sus trabajadores, etcétera, se quedan con sus webs, con sus páginas, con sus cuentas y todos sus elementos con la finalidad de extorsionar. ¿Ya? Este, esta extorsión se hace con la finalidad de tener cierto control sobre el candidato. Y muchas veces los candidatos desconocen del tema de tecnologías. Por esta razón es que eh, terminan aprovechándose ellos, normalmente sus asesores de tecnologías, communities o personas con escasa inteligencia emocional, justamente poco profesionales. Entonces, ¿qué es lo que hace una organización política? Protege estos activos críticos electorales, los protege para poder evitar que haya riesgo o vulnerabilidad sobre la persona, sobre los procesos y sobre la infraestructura cibernética. Por ejemplo, aquí vamos a tocar de un caso bien interesante, que es el caso de cómo funcionaba Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa de propaganda y marketing político, ¿ya? Que tenía la capacidad de utilizar Big Data en política, pero que ya de hecho era algo bastante usado en el ámbito comercial, ¿ya? Sin embargo, aquí tienes a diferentes actores que son desde la sociedad civil como Breitbart News, la Heritage Foundation, the Cato Institute y entre otros, ¿no? ¿Qué hacían estas ONG? Capitalizaban donaciones, estas fundaciones, ONGs, capitalizaban donaciones a actores específicos, los cuales los actores facilitaban a Cambridge y Cambridge tenía la capacidad de llegar a públicos que de pronto no podrían llegar estos actores que son más conservadores. Así los mecanismos de análisis de datos que se ha dicho son los más interesantes porque podrían ser utilizados de forma estratégica por esta consultora. Vamos a ir avanzando. Y decimos pues, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Una de las preguntas que tiene que hacerse un consultor cuando hace gestión de riesgo o análisis para ver el ataque, tiene que saber qué es la inteligencia. Es aquella información cuyo objetivo es la conversión de la información recolectada usando fuentes muy variadas, ¿ya? A mí me gusta más la definición por la misión. Proporcionar al gobierno, ¿ya?, información útil de seguridad y procedimientos no convencionales para contribuir a que se adopte y se ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que es una área de investigaciones que avisa, alerta y prevé los riesgos para el Estado y el gobierno, ¿ya?
Aquí, complementariamente, podemos tener lo que es contrainteligencia y he traído aquí pues definiciones de varios países, entre ellos Chile, Argentina, México y España. ¿Ya? La contrainteligencia es la que detecta, localiza y neutraliza las acciones de inteligencia del enemigo, según los chilenos. A los argentinos señalan de que es una la actividad de inteligencia de los actores que representen amenazas. O sea, para los argentinos es evita la actividad que evita las actividades de inteligencia del enemigo. ¿Ya? La contrainteligencia, dicen los mexicanos, son las medidas de protección de las instalaciones en contra de los actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión. ¿Ya? Propone disuasión, contención, desactivación de riesgos y amenazas. Acá un poquito más extenso, pero quiere decir la misma idea. O sea, prevención, disuasión y contención de riesgos y amenazas al gobierno. De eso es lo que se encarga la contrainteligencia. Mientras que la inteligencia es el estudio del enemigo, la contrainteligencia es la defensa del enemigo y de sus diferentes inteligencias. Miren lo que dicen los españoles, por ejemplo. Previene, detecta y neutraliza aquellas actividades de servicios extranjeros, o sea, los servicios secretos extranjeros. Y bien, aquí el ciclo de inteligencia es la metodología que utiliza tanto la inteligencia como la contrainteligencia. Y su metodología lo que le va a permitir llegar a sus conclusiones. ¿Ya? Fíjate, por ejemplo, puedes ver 4 apartados en la parte izquierda que dicen dirección, obtención, elaboración y difusión. En la parte de dirección tienes pues a la planificación, que es el pedido de información que se requiere, la organización de las estructuras de inteligencia, y en la parte de obtención son los órganos de obtención. Normalmente el espionaje está aquí, o sea, el espía está aquí. Pero el espía no espía lo que se da la gana, espía lo que le pidieron los de acá. O sea, el de acá pide la información, paso 1, el de acá obtiene la información, paso 2, pero el espía termina su labor aquí. Sin esa información no se haría nada. Paso 3, elabora la propaganda de ataque, aquí en elaboración, que es valoración, análisis, integración, interpretación, y por último se dispara, operaciones psicológicas. 4 etapas importantes que deben de ser cubiertas por la metodología del ciclo de inteligencia. Entonces, este es el ciclo de inteligencia, por ejemplo, según la CIA, y vamos a plantearlo adaptado a un proceso de campaña electoral. La planificación y dirección establece, ¿no?, la estrategia general, de toda la campaña. Y esto requiere, pues, recolección de datos sensibles del enemigo. El área de análisis y procesamiento se encarga de obtener las piezas de ataque, cómo va a ser el ataque, así por ejemplo como Alexander Nix relata en el vídeo que estoy dejando en el campus, Alexander Nix relata cómo es que atacaron a Hillary Clinton. Después el análisis de producción, selección de los canales, medios de televisión, Wikileaks, redes sociales y la difusión de la campaña. ¿Ya? Entonces podemos adaptar el ciclo de inteligencia según la CIA con su metodología a una campaña de ataque, como pueden ver. Y los tipos de inteligencia más común son inteligencia de comunicaciones, inteligencia humana y inteligencia cibernética. ¿Ya? La inteligencia humana, ¿ya?, es el uso de agentes para robar información sin el uso de tecnologías. La inteligencia de comunicaciones es espiar los teléfonos, y el uso de inteligencia cibernética es robar información a través del Internet. U obtener también, porque acá habrían dos casos, podría ser de fuente abierta, que es buscar información de todos los lugares legales, y de fuente cerrada, que es buscar información privada y secreta. Entonces vamos un poco a escribir cómo funciona la inteligencia humana, y bueno, vamos a ver que hay 4 o 5 tipos de agentes descritos por Sun Tzu, que hasta el día de hoy se mantienen como vigentes, ¿no? Está el espía nativo, que en nuestro caso de campañas electorales sería un militante o simpatizante del partido que siempre esté yendo, ¿no? Se recluta entre los habitantes o militantes del partido, ¿no? El espía interno, que se reclutaría entre los funcionarios enemigos, un miembro del war room enemigo, por ejemplo, que lo convenzas de que te ayude bajo
un pago, por ejemplo, ¿no? Agentes dobles son los espías que están con nosotros, pero también nos espían a los otros. El espía flotante es un informante en realidad que da facilidad de su información a los espías, no está dentro de la estructura. Y el espía liquidable es el que crea rumores falsos, ¿no? En la inteligencia humana existen procedimientos de inteligencia humana, o sea, técnicas de inteligencia humana, agentes de inteligencia, ¿no? Y también asesores o analistas de inteligencia, y métodos como la observación, la vigilancia, el seguimiento, para poder arreglar o seguir a tus competidores. Normalmente esto lo utiliza muy bien o las agencias de inteligencia privadas o los servicios de inteligencia. Vamos avanzando. Vamos avanzando y vamos a mostrarte una clasificación de la inteligencia, ¿ya? En esta clasificación de la inteligencia te voy a mostrar diferentes formas de cómo se puede ver la inteligencia. Por ejemplo, puedes clasificarla por su nivel de aplicación, por su contenido, por el medio empleado, por su actividad. Cuando hablamos de su aplicación puede ser estratégica, del más alto nivel. Es la estrategia más importante y sensible y de más alto nivel. Operacional por sectores y táctica, que es de momento y completamente inmediata. Esto es una clasificación de la inteligencia por su aplicación. Sin embargo, hay tipos de inteligencia por su contenido, que puede ser la inteligencia básica, que es la información, ¿eh? Es la información que se recolecta sobre los candidatos, que tiene que ver con su perfil, con lo que hace, con su historia. Y la actual es la evolución de la histórica hasta la actualidad. La predictiva es la inteligencia que te permite saber qué va a ser el actor político, implica estudios de perfil o perfilación. Por el medio empleado tenemos la inteligencia humana o human, como habíamos dicho, la inteligencia tecnológica de imágenes, de señales, la inteligencia cibernética, pero también pueden haber diversos tipos de inteligencia, inteligencia nuclear, etc. Estoy diciendo las básicas. Por su actividad, que puede ser política, económica, geográfica, social, militar, etcétera, etcétera. Bien, como te puedes dar cuenta, la inteligencia puede ser clasificada de muchas formas y en realidad va a depender de cuál uso o disposición le van a dar uso en tu equipo de campaña electoral o en tu war room, ¿ya? Y los niveles de inteligencia, como habíamos señalado, son tres: estratégica, inteligencia operacional e inteligencia táctica. La inteligencia estratégica es la que se produce al más alto nivel, ¿ya? Del Estado. Sí, esto es muy importante. Solamente maneja esta información un alto nivel de funcionarios. La operacional es la que se da fundamentalmente por decisiones sectoriales, es decir, es especializada en un área. Y la inteligencia táctica es una inteligencia fundamentalmente para la ejecución. Vamos avanzando entonces, vamos a ver viendo cómo se hace un perfil de un candidato a través de los métodos de Open Source Intelligence o inteligencia de fuente abierta. Vamos a tomar, por ejemplo, un estudio, vamos a iniciar en los buscadores, vamos a ver si hay algo del candidato también en las bibliotecas, hemerotecas, ¿no? Vamos a buscar en los medios de comunicación, en los registros de los medios, vamos a buscar en las redes sociales, ¿no? Y con todos estos aspectos se elabora un perfil del candidato en el que yo puedo saber qué dicen las redes, qué dicen los públicos, qué dicen los medios, cuál es su vida, cuándo nació, todo lo que pueda yo acceder a través de Open Source Intelligence o inteligencia de fuente abierta. ¿Ya? Y el estudio del perfil de un candidato puede complementarse con elementos ya un poco más complejos de inteligencia básica, como es revisar RENIEC, quiénes son sus familiares, antecedentes en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la SUNAR de propiedades, vinculación con propiedades o nexos con propiedades, empresas, antecedentes policiales, ¿ya? Y temas tributarios, o también podrían llegar a ser incluso de inteligencia financiera, ¿ya? Esto es Infocorp o diversos órganos de deudas o sistemas de crédito donde puede estar endeudado, cuánto deben, qué bancos, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio del perfil del candidato,
¿no? Utiliza algo mucho más completo, utilizaría inteligencia cibernética, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de búsqueda, a través de un orden de búsqueda, es que yo llego a buscar estos tres elementos, ¿no? Pero para esto, para prevenirlo, se hace un diseño de imagen de riesgo, se encuentran los puntos de presión, se hace una observación, vigilancia y seguimiento, y se encuentra, bueno, acá también se encuentran los puntos de presión, ¿no? Vamos avanzando. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de casos, ¿no? Este es Lavrente Beria, el jefe de la policía secreta de la Unión Soviética, ¿no? Quien tuvo mucho poder justamente por controlar la inteligencia. Y es que normalmente quien controla el espionaje o la inteligencia de un gobierno tiene, tiene mucho poder. Heinrich Reinhardt, que se decía era el hombre más fuerte del régimen alemán, Edgar Hoover, ya, acá hay un error, han puesto el logo del Mossad, pero acá ha tenido que ser del FBI, porque Edgar Hoover fue el fundador y se quedó durante toda su vida en el FBI. ¿Ya? Vamos a omitir este error, este es el FBI. Y Montesinos, bueno, por ejemplo, que él en realidad, este, eh, él estuvo en el SINA, el Servicio de Inteligencia Nacional, y tuvo mucho poder justamente por ser el jefe de inteligencia en el Perú. Bien, vamos avanzando, ¿no? Y decimos de que hay diversos niveles de inteligencia, ¿no? Mientras que la Gestapo tendría como fin el control y la perpetuación de un sistema político, ¿no? Edgar Hoover tendría como fin consolidar una candidatura a partido político para seguir quedándose en el poder porque él controlaba a todos los gobiernos. Y bueno, el caso de Montesinos, más táctica, solamente hacer ataques de campaña y controlar, ¿no? El nivel de Montesinos es un nivel bastante bajo, el de Hoover es mucho más alto, pero el más alto de todos sería el de la Gestapo con Heinrich Reinhardt, porque su meta era controlar y perpetuar un poder político por cientos de años. Vamos a ir entonces con algunos conceptos importantes, como por ejemplo el concepto de operaciones psicológicas o llamados también psicosociales, ¿no? Es el manejo o manipulación de las noticias, los psicosociales, pero a través de una fuente, esta función se apoya en diversas técnicas tendientes a imponerle un spin o un giro. Ya, ¿qué es un spin o un giro a la información? Por ejemplo, si sale una información de que un presidente es corrupto, una operación psicológica o un psicosocial tendría como meta cambiarle, hacerle un spin, o sea, cambiar la tendencia de la percepción que en ese momento tendría que ser reactiva, ¿ya? Por eso se habla de un spin control, o sea, del control a través de los giros o la manipulación de los medios, ¿no? Acá entonces hace una aclaración John Rendón, porque esta es una frase de John Rendón, ¿no? Son pues técnicas para promover la imagen de los actores, pero en este caso, mira, son técnicas para promover la imagen de los actores, pero en este caso no a través de la publicidad, de los spots, de los jingles, no, sino a través de una cobertura informativa en los espacios de noticias como si fueran noticias. Es decir, es el manipuleo y control de la información. John Rendón, que es el jefe del grupo Rendón, se decía a sí mismo en un documental que les estoy dejando también como un guerrero de la información cuando se le entrevistó en el Senado norteamericano y un gestor de percepciones, ¿ya? Es uno, el grupo Rendón, ¿ya? No es JJ Rendón, ya del venezolano, es el grupo Rendón, que es uno de los grupos que controla la mayor cantidad de operaciones psicológicas en el mundo. Es toda una infraestructura de comunicaciones. Vamos entonces a ver el glosario de términos para poder entender también, por ejemplo, lo que es cortina de humo, ¿no? Cortina de humo, que está dentro de la categoría de operación psicológica, es un tipo de distracción para encubrir una acción. Por ejemplo, tú vas a lanzar una acción, pero deseas que ésta pase desapercibida. Bueno, lanzas una cortina de humo. Ejemplo, vas a bajar sueldos. Evidentemente va a una reacción negativa, pero deseas que no la haya. Entonces, sacas que va a haber, por ejemplo, maximizas, por ejemplo, que puede haber ganado un país, un partido de fútbol importante, ¿no? O tomas algo de la farándula, ¿no? O inventas alguna fábula de los ovnis, como lo han hecho normalmente algunos
los americanos ya se desclasificó, los Omni fueron una inversión del servicio de inteligencia de la CIA para poder tapar algunas cosas, ¿no? Las cortinas de humo están diseñadas para engañar, confundir o distraer a los demás. Son técnicas muy empleadas por gobiernos, ¿ya? También por grandes empresas, ¿ya? Ahora vayamos a ciertas precisiones importantes, como por ejemplo, ¿y dónde suceden las operaciones psicológicas? ¿Dónde se combate en el tema de las campañas negras? ¿Ya? Fundamentalmente hablamos de estilos de guerra de guerrilla política, ¿ya? O guerra política. Por lo tanto, su área de las operaciones exceden los límites territoriales de la guerra. Es decir, no está en un territorio. Al estar en las comunicaciones, no están en un territorio, ¿ya? En efecto, el ser humano debe considerarse el objetivo prioritario. Es el ser humano en sí mismo, o es la colectividad, ¿no? Y el ser humano tiene su punto más crítico en su mente, fíjate. Una vez que su mente ha sido alcanzada, el animal político ha sido derrotado, sin necesidad de haber recibido balas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que has podido manipular la mente de un individuo, ya ha sido derrotado. Y si puedes derrotar a una colectividad, organización política o nación, a través de operaciones psicológicas, ya lo has vencido en su mente, ¿no? ¿Y cómo podría ser, pregunta, en su mente, a través de las redes sociales, medios de comunicación? Pues, o sea, el uso de la información es vital aquí, ¿no? Eh, esta concepción de la guerra de guerrillas como una guerra política gira en operaciones psicológicas el factor decisivo de los resultados. El objetivo entonces es la mente de la población, ¿ves? ¿No? Toda la población, nuestras tropas, las tropas del enemigo y la población civil. Entonces, las operaciones psicológicas, objetiva y conceptualmente, de acuerdo a los servicios de inteligencia, son el conjunto de actividades destinadas a modificar, reforzar o influir conductas, actitudes, sentimientos, emociones y opiniones en el blanco auditorio, a fin de alcanzar objetivos previamente determinados. ¿Ya? O sea, al final de alcanzar los objetivos previamente determinados, ¿ya? Se diseña un conjunto de actividades destinadas a cambiar la mente de la población, ¿no? Voy a tomar aquí un ejemplo que ya lo hemos conversado, ¿ya? Pero que de pronto es muy importante, es el hecho de cómo es que funciona la inteligencia. Aquí estoy poniendo el caso de Joseph Maiman en Odebrecht, cuando él da un testimonio. Fue una vez Maiman, el hombre más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo, ¿ya? Él dice, cuando habla a la fiscalía, dice, Odebrecht ha sido a través de los tiempos un elemento corruptor. De hecho, eso nos interesa mucho. Lo que nos interesa es lo que va a decir sobre la inteligencia. ¿eh? Yo tuve muy pocos encuentros con Barata, representante de Odebrecht en el Perú, pero recuerdo que me impresionó que él sabía que tomaba cada uno de los políticos de desayuno, si eran huevos, pasados o fritos, tostadas o café. Increíble el nivel de inteligencia que ellos tenían de todo el sistema. No creo que hubiese un peruano que conociese el sistema tan bien. Bien, aquí debo decir algo muy interesante que Maiman lo deja a la fiscalía como relato. ¿eh? Para Maiman, quien mejor manejaba la inteligencia en el Perú era Odebrecht y Barata, quien era su representante. Por lo tanto, las razones por las cuales han logrado penetrar el servicio de inteligencia, las organizaciones políticas y corromper a todos es porque justamente su inteligencia era superior. Tenían información de todos, candidatos de menor, igual, intermedio rango, ¿ya? Si había un político que dejó su cargo, pero tenía quizás una aspiración futura, lo seguían manteniendo. La embajada brasileña trabajaba para ellos en Lima. ¿Qué quiere decir? Mira, la embajada brasileña fundamentalmente es un área de espionaje legal, porque eso son las embajadas, ¿ya? Entonces, decía así, y todo aquel que sabía algo estaba en nómina, o sea, todos los que espiaban o informantes les pagaban. Esto es de vital importancia, lo entiendas, porque en realidad Odebrecht tenía todo un sistema articulado de agentes comprados que estaban permanentemente informados. Oye, y para esto definitivamente tenía que tener un servicio de inteligencia, ¿ya? Ahora, los fundamentos teóricos que te los estoy dejando aquí, es muy importante que entiendas que no son ni capitalistas, no son ni comunistas,
no son ni fascistas, son simplemente manuales. Y tú los vas a encontrar en cualquiera de todos los países y en todas las ideologías, porque hemos visto que se ha remontado al tiempo, ¿no? Se ha remontado al tiempo, ¿no? ¿Y qué es en pocas y resumidas cuentas una campaña negra? Bueno, una campaña negra, ¿no? Una campaña negra, para entender qué es una campaña negra, primero tenemos que entender cuáles son los tres tipos de propaganda que existen, ¿no? Yo te estoy dejando, por ejemplo, los tres tipos de propaganda que existe, ¿ya? La propaganda blanca, ¿sí? La propaganda gris, ¿ya? Y la propaganda negra, ¿ya? La propaganda blanca es aquella en la que tú puedes ver cómo un interlocutor ataca directamente. Te estoy dejando en el campus virtual el ataque que le hace el PAN a Morena, de Andrés Manuel López Obrador, ¿ya? Cómo le hacen el ataque, pero el ataque es directo, somos nosotros el PAN y no queremos, ¿no? Después, cómo le atacan los cantantes y artistas al PRI directamente con nombre y apellido, ¿no? Son tipos y formas de propaganda blanca. En el caso de Perú estoy dejando el ataque que le hace Popio Olivera a Alan García, quien siempre lo ha atacado de forma abierta, directa, ¿no? La propaganda gris es distinta, fíjense, porque la propaganda gris, eh, esto de acá lo hicieron contra algunas personas supuestamente cercanas a Fujimori, lo hicieron la gente de la izquierda en el Perú, ¿no? Llamándolos Fujitrolls. En realidad lo que había era personas que simpatizaban con Fuerza Popular y lo apoyaban en las redes, y los de izquierda de gobierno los atacaban permanentemente. ¿Y a qué se le llama esto? Se le llama trolls o el uso de fake news. Entonces la fake news o los trolls son métodos o mecanismos indirectos para poder convencer y persuadir a los públicos, ¿ya? Definitivamente en la propaganda gris es un poco más difícil encontrar a quien te ataca, por eso que se llama gris. Pero de todas maneras son personas reales, ¿ya? Y no utilizan métodos ilegales. Es un ataque casi por rumor. Ahí te estoy dejando dos o tres ejemplos sobre esto también. Y bueno, la propaganda negra sí es aquella que utiliza el espionaje político. Te estoy dejando tres ejemplos de cómo se usa el espionaje político. Y bueno, aquí la pregunta que ya la hemos hecho antes, ¿no? Si la manipulación es mala, Bernays había respondido que no la es, de hecho, ¿no? Eh, bueno, ya hemos terminado con nuestra clase y bien, agradecemos a cada uno de ustedes por este importante curso que se ha dado y vamos a continuar. Gracias.